Bienvenidos a Viva Tijuana. Estamos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros. Te invito a que te animes y que abres tu corazón para recibir el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué no te pones de pie y primeramente oras con nosotros para adorar a Dios? Jesús, te damos gracias por otro día más que podemos reunirnos todos juntos desde sus casas, desde donde quiera que estén, para juntos adorarte como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Aquí estamos para bendecirte y honrarte. Nuestro anhelo es que prestes oído a nuestra alabanza, a nuestra adoración, que habites en medio de nuestra alabanza y que hagas todo lo que quieras hacer a través de nosotros, porque tu presencia no tiene barreras, no tiene obstáculos, y que puedas fluir a través de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y canta conmigo. Fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.
está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está.
aquí. Sea evidente tu poder, tu espíritu está aquí. Porque le das un fuerte aplauso a Dios desde donde estás. Gracias por adorar con nosotros. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Qué bueno, y espero que estés listo para alabar al Señor con tus finanzas. Puedes dar a través de llamar primero a ese teléfono si gustas con tu tarjeta de crédito o débito, o también puedes dar a través de PayPal. Tienes toda la información allí en tu pantalla para facilitar que tú puedas dar al Señor. Solo te quiero recordar cuando comenzamos con la primera ofrenda en la Biblia. ¿Recuerdas? Que Caín y Abel trajeron sus ofrendas. Y una cosa que me doy cuenta es que a Dios le agrada las ofrendas que vienen del corazón. O sea, de todo el corazón y querer dar todo lo que tienes. Y de esa manera dio Abel. ¿Recuerdas que él dio de lo primogénito y dio de lo más gordo de sus ovejas? Y dice que Dios miró a Abel con agrado y a su ofrenda. Entonces, ¿por qué? Porque era algo de su corazón y dio lo mejor que pudo dar. Recuerda, lo mejor que pudo dar. Dios no te pide nada más que lo que puedes dar. Entonces, dio lo más gordo y dio lo mejor y era de su corazón. Y fíjate, en el transcurso de la Biblia, cuando el pueblo de Dios se encuentra en el desierto, encontré esta ocasión cuando es similar a dar de todo corazón. Y quiero que vayas a Éxodo 35:21 y dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y para toda su obra. 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Fíjate, me encanta porque dice aquí voluntarios de corazón. Dice, les estimuló su corazón para dar. Estaban ya en el desierto. ¿Y de dónde sacaron todas estas cosas? Pues cuando Dios los bendijo al salir de Egipto, ellos salieron con todas las joyas y todas las cosas y las riquezas de Egipto. Y de ahí dieron de todo corazón tantas cosas y tanto oro. ¿Y por qué lo dieron? Porque es lo que tenían. ¿Ves? Dios no te va a pedir algo que no tienes y no puedes dar algo que no tienes, ¿verdad? Pero sigue resonando lo que aún en el Nuevo Testamento dice. ¿Recuerdas que en 2 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón? O sea, necesitamos aprender cómo dar, para dar con un corazón lleno de ese deseo de decir, Señor, te traigo lo que tengo, te traigo esto porque te lo quiero dar a ti. ¿Sabes? Esas son las ofrendas que a Dios le agrada. ¿Sabes? Yo te animo, aprende a dar al Señor, que no te duele, que no des porque hay una necesidad, no des porque tienes que hacerlo. Te animo, dale al Señor porque la ofrenda es de Él, es para Él, en sí no es para tu iglesia, es para el Señor. Vamos a orar. Padre, en este momento te doy gracias porque tenemos la oportunidad de dar de corazón lo que tenemos. Sembramos a tu reino, sembramos, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras en tu reino y en tu casa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de darte a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sabes? Te animo, prepárate porque vas a escuchar una palabra del cielo para tu vida. Dios les bendiga, qué bendición poder hablar a sus vidas en este domingo. Qué bendición poder conectar con ustedes a través de esta transmisión en línea. Quisiera hablar sobre el tema mirando como Dios ve. Mirando como Dios ve. Todo lo que está o ha estado ocurriendo en estos 3 últimos meses han afectado a los cristianos de formas diferentes, dependiendo de la forma que estamos viendo.
todo lo que ocurre con el COVID-19, ¿verdad?, ha afectado de diferentes maneras dependiendo qué lentes estás usando para ver las cosas. Y como estás viendo las cosas, dependerá de los lentes que estás usando o la perspectiva que estás usando. Es muy importante ver las cosas como Dios ve las cosas. Los lentes que usas determinan cómo verás las cosas o la perspectiva. Si usas lentes azules o anaranjados, verás las cosas de ese color o un poco de ese color. Vas a mirar las cosas porque los lentes así son. Si estás viendo cualquier cosa con el lente equivocado, tu respuesta a ello será una respuesta equivocada. Entonces, la manera correcta de ver las cosas, los acontecimientos, aquello que te ocurre, es a través de los lentes de Dios. Y los lentes de Dios es la Biblia. La manera que Dios ve las cosas está descrito en la Biblia. Hablando del COVID-19 y hablando de la pandemia, hay muchos doctores expertos que dicen de una forma muy convincente que el COVID-19 no es tan peligroso como lo presentan los medios. Dicen que el sistema inmunológico de la persona es aún más importante que el aislamiento o que el que sean infectados. Otros expertos doctores dicen lo opuesto. Y en veces pues no sabemos a quién creerles, cómo responder, ¿verdad?, a lo que están diciendo. Si dicen cosas diferentes y supuestamente son gente experta que deberían de estar diciendo o deberían concordar en lo que están reportando. ¿A quién creerle? ¿Cómo responder a aquello? Bueno, debemos usar sabiduría práctica y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guiará a toda verdad, no únicamente de la Biblia, pero a toda verdad. Así que siempre, la manera correcta de ver las cosas es a través de los lentes de Dios, a través de la Biblia, o ver las cosas como Dios ve. Por ejemplo, la perspectiva o los lentes de los noticieros o los lentes de las experiencias de la gente, o los lentes de las opiniones de la gente, te van a alejar de ver todo de la manera correcta. Te van a alejar de ver todo como Dios lo ve. Te van a alejar de ver las cosas a través de la palabra de Dios. Entonces, como vemos las cosas, las circunstancias, los ataques, lo que está ocurriendo, y cómo respondamos a ello, determinará la condición de nuestras vidas. Determinará mucho tu salud, tu fe, tu paz, tu gozo, como vemos las cosas y cómo respondemos a ello. Entonces, la forma como respondemos es el resultado directo del filtro por el cual yo estoy viendo los acontecimientos, lo que está ocurriendo a mi alrededor y lo que me está ocurriendo a mí. Es por eso que la gente responde o está siendo atacada por temor y por estrés, porque responden a las malas noticias o ven las cosas a través del lente de las noticieros, cómo enfatizan el aumento de contagios y enfatizan las muertes y enfatizan lo negativo. Entonces respondemos, o la gente responde con temor y con estrés. Así que si permitimos al mundo que nos seduzca a ver las cosas a través de un lente que no es el bíblico, no vas a vivir algunas de las promesas tuyas en la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, Reina Valera 95 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la piedad significa la vida de Dios, o todo lo que tiene que ver con Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que tienen que ver con Dios nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, entre más conocemos a Cristo,
más experimentaremos aquellas cosas que nos han sido dadas. Aquellas cosas que tienen que ver con la vida y con la vida en Dios, que ya nos han sido dadas. Entre más conocemos a Jesús, vamos a experimentarlos mucho más. Dice el verso 4, 2 de Pedro 1, dice: por medio de estas cosas nos ha dado, hablando de Dios, nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Así que ya se nos han dado grandiosas y preciosas promesas. Promesas que nos conectan a la naturaleza de Dios. Promesas que nos conectan al poder de Dios, a la abundancia de Dios. Así que todas esas promesas, todos los beneficios que nos han sido dados, los puedes perder si vemos y respondemos de una forma incorrecta a lo que está ocurriendo. Así que ver a través de la palabra de Dios es la forma correcta para responder bien, para que participemos de la naturaleza divina y vivamos las promesas que nos han sido dadas. La palabra de Dios, los lentes de Dios, la manera que Dios ve las cosas, nos va a mantener seguros, nos va a mantener conectados con Dios y nos va a mantener viendo cómo Dios ve las cosas, lo cual no producirá estrés o preocupación a nosotros, porque sabemos que Dios está en control. Pero hay veces que la gente, aún los cristianos, ven las cosas de acuerdo a filosofías o a experiencias, a creencias equivocadas. Ven las cosas a través de tradiciones o ideas que les fueron traspasadas por generaciones pasadas. Y dice Marcos 7:13, porque las tradiciones son muy fuertes y tenemos que examinar si las tradiciones no concuerdan con la palabra de Dios. Tenemos que desechar esas tradiciones o esas filosofías, porque no nos van a permitir ver las cosas con los lentes de Dios. No nos van a permitir ver las cosas correctamente. En Marcos capítulo 7, verso 13, la versión Dios habla hoy, dice: de esta manera ustedes anulan o cancelan la palabra de Dios con tradiciones que se transmiten unos a otros. Entonces hay una forma en que la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios se puede cancelar, se puede anular. Y son con las tradiciones que contradicen la palabra de Dios, que nos han transmitido o que nosotros estamos transmitiendo. Y las tradiciones en veces son experiencias y creencias de personas que no necesariamente estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Tradiciones y formas de ver las cosas, formas de reaccionar, anulan la palabra de Dios cuando no concuerdan con la palabra de Dios. Anulan o cancelan el poder de Dios en nuestras vidas. Las formas de ver las cosas o reaccionar a las cosas porque se transmitieron de esa manera de nuestros antepasados, formas que no son bíblicas, hacen que la palabra de Dios no produzca ningún beneficio en los cristianos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que debemos de centrar nuestro enfoque, nuestro corazón en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la manera que vemos las cosas y es el filtro por donde vemos las cosas para responder correctamente y no responder con temor y con preocupación a las malas noticias de los medios, de la televisión, a las malas noticias de las redes sociales. Tenemos que ver las cosas a través de la palabra de Dios, que es la manera que Dios ve. De esa forma, no vamos a cancelar el poder de Dios en nuestras vidas, el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que tu manera de pensar, que nació con tus emociones, si no concuerdan con la palabra de Dios, cancela la palabra de Dios en ti. Si tu filosofía es incorrecta, tus conclusiones serán incorrectas. Si lo que dicen los expertos, ¿verdad? Que escuchamos con mucha atención las opiniones de los expertos del país, del gobierno federal,
Si lo que dicen los expertos contradice la palabra de Dios, como cristianos debemos rechazar esas filosofías de los expertos, porque van a cancelar o anular el poder de la palabra de Dios en nosotros. No estoy diciendo que rechacemos completamente todo. Hay que usar sabiduría práctica, pero todo aquello que contradiga la palabra de Dios, como cristianos debemos de rechazarlo, porque nosotros vemos las cosas con el lente de la palabra de Dios. Vemos las cosas como Dios las ve. Entonces, hasta que veas las cosas de la manera que Dios las ve, como la Biblia las ve, hasta entonces experimentarás las promesas de Dios. Aún en medio de la pandemia puedes experimentar las promesas de Dios cuando ves las cosas de una manera correcta. Aún en temporada de desempleo podrás experimentar las promesas de Dios cuando ves las cosas de una manera correcta, cuando ves las cosas como Dios las ve. Mira, todos tienen una filosofía. La filosofía es el lente por el cual la gente ve al mundo y las cosas y toman decisiones como resultado de lo que percibieron. La filosofía es un conjunto de ideas, de creencias y un conjunto de valores por el cual la gente vive. Y de esa forma, ¿verdad? La filosofía es algo muy, muy clave y muy importante en la vida de la gente. La filosofía que tienen, o las creencias, las ideas y los valores que usan. Ese es el filtro por el cual ves la vida. Una filosofía o filtro equivocado causará una respuesta o una conclusión equivocada. Nuevamente, ¿qué estoy diciendo? Que nuestras creencias, valores e ideas tienen que concordar con la palabra de Dios. Si no, vamos a percibir las cosas o reaccionar de una manera equivocada porque estamos viendo las cosas de una manera incorrecta. Así que cristianos necesitamos una filosofía que modela a Cristo. No una filosofía que modela los principios de este mundo, sino una filosofía que modela a Cristo y la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2, verso 8, versión Reina Valera contemporánea, dice: cuídense de que nadie los engañe. Mire cómo empieza este verso: cuídense de que nadie los engañe. Así que hay gente tratando de engañarte. El diablo quiere engañarte, mucha gente tratará de engañarte. Y dice así: mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Dios. Que nadie te quite o te prive de los beneficios que te pertenecen. Nuevamente, este verso está muy clave, porque la Biblia nos está alertando de que nos cuidemos porque nos quieren engañar mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas, que siguen principios de este mundo, pero no van de acuerdo con Cristo, no van de acuerdo o no concuerdan con la palabra de Dios. Y luego dice: que nadie te quite o te prive los beneficios que te pertenecen. ¿Recuerdas el verso que leímos en 2 de Pedro 1? Que todas las cosas que pertenecen a la vida y tienen que ver con la vida en Dios nos han sido dadas. Y esas cosas, o a través de esas cosas, nos han sido dadas grandes y preciosas promesas para que podamos participar de la naturaleza de Dios. Que nadie te prive, dice Colosenses, de los beneficios que te pertenecen. Cuídense, que nadie los engañe. Estén alertas, suban la guardia. Cuídense de los noticieros, filosofías, noticieros que reportan noticias completamente diferentes a otros noticieros, dependiendo de la manera que ven las cosas y dependiendo la agenda que tienen, dependiendo del efecto que quieren causar. Tenemos que cuidarnos, porque esos noticieros o esas filosofías simplemente quieren causar temor o quieren causar ansiedad. Tenemos que cuidarnos. La Biblia es muy clara. Que nadie los engañe, dice. Cuídense que nadie los engañe. Tengan cuidado, pongan mucho ojo, levanten la guardia, porque muchos querrán engañarte.
Muchos querrán privarte de las preciosas y grandísimas promesas que te pertenecen. Tenemos que tener cuidado. Hay muchas formas en las que podemos ser engañados. Si nos centramos en la palabra de Dios, si vemos como Dios ve las cosas, permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, vamos a estar bien y vamos a reaccionar correctamente. En Proverbios 4:23, Nueva Versión Internacional, dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Ahí está nuevamente la palabra cuida. Cuídate, cuida tu corazón, porque del corazón fluye la vida. El diablo está apuntando a tu corazón, porque tu corazón es la fuente de toda expresión externa. Si el diablo logra meter algunas de estas filosofías mundanas, incorrectas en tu corazón, eso será la fuente de reacciones o de expresiones antibíblicas en tu vida, expresiones externas. Repito que si el diablo logra meter ideas, filosofías en tu corazón que no concuerdan con la palabra de Dios, eso que el diablo metió en tu corazón será la fuente de las reacciones o expresiones externas en tu vida. Un ejemplo: ¿por qué hay gente tan mala? Hay gente mala. ¿Por qué hay gente mala? Sus palabras, sus acciones, sus desprecios, su mal genio. Hay gente mala en la vida. ¿Por qué hay? ¿Por qué son malos? Pues examina su corazón. Porque toda reacción externa tiene que ver con el corazón. Del corazón fluye la vida o las expresiones externas. ¿Por qué hay gente tan pervertida? Hay gente perversa, pervertida. Pues examina su corazón. Porque la reacción externa tiene que ver con el corazón. Tenemos que proteger, tenemos que cuidar nuestro corazón para poder ver las cosas de una manera correcta, como Dios ve las cosas, para que nuestra reacción externa sea correcta. Tenemos que proteger y cuidar nuestro corazón para que vanas filosofías, ideas, creencias no entren, y así expresarlas vía expresiones externas, acciones o palabras desaprobadas por Dios. Cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando dejamos que filosofías, ideas incorrectas entren a nuestro corazón, eso es lo que ocurre. Proverbios 23:7, Biblia de las Américas, dice: pues como piensa dentro de sí, está hablando del hombre, como piensa el hombre dentro de sí, así es. Y la Reina Valera 1960 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como el hombre piensa, así es el hombre. Como la persona piensa, así es la persona. Entonces, tú que me estás escuchando, como tú eres en tu corazón, así eres tú. La persona es en su corazón de acuerdo a lo que piensa. Tenemos que tener cuidado de cómo pensamos. Cómo dejamos, lo que dejamos a entrar a nuestro corazón va a influir mucho. Nuestras reacciones va a influir mucho. Cómo vamos a hacer, nos está formando, nos está moldeando. Así que yo voy a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos pensar de acuerdo a la palabra de Dios para que mi corazón sea gobernado por la manera correcta de pensar. La manera correcta de pensar, la manera correcta de ver las cosas es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener autoridad sobre nuestros pensamientos. Tenemos que tener autoridad sobre nuestros pensamientos. Especialmente aquellos pensamientos que vienen de tradiciones que no concuerdan 100% con la palabra de Dios. Aquellas filosofías antibíblicas, tenemos que tomar autoridad sobre ellas. Es que yo he pensado de esa manera, pastor, yo siempre he pensado así. Pues tienes que tomar autoridad sobre eso, porque tu manera de pensar va a ser gobernada por cosas antibíblicas. Va a ser gobernada por cosas incorrectas. Quizás
tengas muy arraigadas ciertas maneras de reaccionar o de pensar que tú sabes que están mal. Tienes que tomar autoridad sobre eso, porque si no tomas autoridad sobre eso, van a pasar los años y las décadas y vas a seguir reaccionando equivocadamente. Y obrando así, accionando así, eso te va a privar de las cosas que se te han dado, las promesas que se te han dado, aquellas promesas que te conectan a la naturaleza divina de nuestro Dios. Tenemos que tomar autoridad entonces. Recuerda, las armas de nuestra guerra no son carnales. Carnales simplemente significa que se pueden percibir con los sentidos. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestras armas, como peleamos nosotros, no se tocan, no se ven, no las puedes sentir. Es el poder de Dios, es la oración, es la palabra de Dios, es la autoridad que Dios nos ha dado. Y algunas filosofías basan sus verdades en lo que puedes sentir, ver o tocar. Nosotros basamos nuestra verdad en la palabra de Dios, que no necesariamente lo puedes tocar, ni lo puedes ver, sino que creemos lo que Dios dice. Hay una diferencia entre la verdad y entre los hechos o los datos o las circunstancias. La verdad es la palabra de Dios. Todo lo que ocurre, por más correcto que parezcas, aunque sea antibíblico, por más correcto que parezca, pero si es antibíblico, no es verdad, es un hecho, es información, son datos. La verdad es la palabra de Dios. Por ejemplo, es un hecho o un dato, información, el que tu cuerpo puede ser atacado por algunas enfermedades. Es un hecho. Tu cuerpo, mientras estás aquí en la tierra, puede ser atacado por diferentes enfermedades. Ese es un hecho. Esos son datos, esa es información. Pero la verdad es diferente. La verdad es que eres sano por las llagas de Cristo. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres sano. Esa es la verdad. Y esa es la manera que Dios ve las cosas. Y esa es la manera que tenemos que ver las cosas. La verdad puede hacer que los hechos o los datos cambien. Porque es un hecho y un dato que tu cuerpo es atacado por una enfermedad, pero la verdad es que eres sano por las llagas de Cristo. Entonces la verdad puede hacer que los hechos o los datos cambien, las circunstancias cambien. Puede ser un hecho que ahorita estés batallando financieramente, pero esos hechos que puedes percibir con tus sentidos pueden cambiar con la verdad de la palabra de Dios. Recuerda, la verdad es la palabra de Dios. Todo lo demás son hechos, datos, información, circunstancias que cambian. Y especialmente, si esa información o datos contradicen la palabra de Dios, tenemos que inmediatamente rechazarlos. No permitir que entre a nuestro corazón y gobierne nuestros pensamientos. En Juan capítulo 8, verso 32, dice que conocer la verdad de la palabra de Dios te hará libre de tus circunstancias, o de los hechos, o de los datos. La verdad es diferente a los hechos, a los datos, a lo que ves, a lo que percibes. La verdad es la palabra de Dios. Y tenemos nuevamente, enfatizo, que ver de acuerdo a la palabra de Dios para reaccionar correctamente. Segunda de Corintios 10:5 dice que podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces van a haber cosas que se quieran levantar contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Cosas tratarán de levantarse contra la palabra de Dios o el conocimiento de Cristo. Por ejemplo, la pandemia. Es un hecho que una pandemia golpeó el mundo. Y esas cosas van a tratar de levantarse contra el conocimiento de la palabra de Dios. Porque son muy obvios los hechos, los datos, la información. Son muy obvios. Y va a tratar de levantarse contra la palabra de Dios. Pero eso es solamente un hecho. La verdad es que Cristo es más grande que esa pandemia. La verdad es de que esa pandemia no va a durar. La verdad es de que Cristo es eterno y la palabra de Dios es eterna y poderosa y la pandemia no. La pandemia es cambiante. La pandemia va a terminar.
El virus va a secarse completamente y el peligro va a pasar, como lo estamos viendo. Entonces, date cuenta que la verdad nunca cambia, pero los hechos sí cambian. La información y los datos sí cambian. Las circunstancias sí cambian. Así que tus filosofías, tu creencia, tus valores sean basados y estén de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera vas a ver correctamente y vas a reaccionar correctamente. Y de esa forma no vas a permitir que nadie te engañe y que nadie te prive de aquellas cosas, aquellas promesas que te han sido dadas. Así que tenemos armas que Jesús nos han dado para derribar toda cosa que se quiera levantar contra el conocimiento de Cristo. Los hechos, los datos, la información, las circunstancias de la pandemia tratarán de levantarse contra el conocimiento de Cristo. Pero nosotros tenemos armas para derribar esos pensamientos o argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo o que se levantan para desacreditar la palabra de Dios. Te voy a dar dos armas. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una arma que podemos usar, porque no hay otro nombre dado a los hombres más grande que el nombre de Jesús, o por el que podamos ser salvos. Hay un nombre más grande y poderoso que el COVID-19. Es el nombre de Jesús. Y ante el nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar, dice la Biblia. Amén. El nombre de Jesús es una arma poderosa para derribar todo conocimiento que se quiere levantar y quiere desacreditar la palabra de Dios. La sangre de Cristo es otra arma poderosa que podemos nosotros usar para derribar todo conocimiento que se quiere levantar contra el conocimiento de Cristo o que quiere desacreditar la palabra de Dios. Hablando de la sangre de Cristo, si lees la Biblia te recordarás que en Éxodo el ángel de la muerte tuvo que pasar de largo los hogares donde la sangre del cordero estaba presente. Y esa sangre del cordero era un símbolo, un tipo de la sangre del cordero perfecto, Jesucristo, que cientos de años, miles de años después iba a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así que declara la sangre de Cristo, apela a la sangre de Cristo y el destructor tendrá que pasar de largo. No dejes que ninguna filosofía, que ninguna información diseñada para causar temor o contraria a la palabra de Dios te robe de las promesas que Dios ya te entregó. Te robe, te prive de los beneficios de las promesas que Dios ya te entregó. Tenemos que ver las cosas de una manera correcta, como Dios las ve, para reaccionar de una manera correcta. En 2 Corintios 4:8 y 9, Reina Valera 95, dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Hablando de reaccionar correctamente, mira, estamos en apuros, pero no desamparados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. La forma como respondemos a lo que nos pasa determina la condición de nuestra vida. Mira por lo que estaba pasando el apóstol Pablo y mira la reacción. Mira cómo él respondía. La forma que respondemos es el resultado directo de nuestra filosofía, los valores, creencias e ideas a través de los cuales vivimos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Ok, esa es una verdad. Jesucristo lo dijo, es verdad. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo voy a responder? Confiando, porque Jesucristo dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces así voy a responder, confiando. Cuando venga una aflicción, yo voy a responder confiando, porque estoy respondiendo a través de los lentes de Dios. Voy a confiar en Dios. Fui derribado, pero no estoy destruido. Me voy a levantar. Me voy a levantar y voy a esperar muchas cosas buenas que me van a ocurrir, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Eso es usar los lentes de Dios, usar la palabra de Dios, ver las cosas como Dios las ve y responder de acuerdo. Juan 14:1 dice: no dejes que tu corazón se perturbe. Jesucristo dijo: no dejes que tu corazón se perturbe. Crees en Dios, cree también en mí.
Así que no me voy a turbar, no me voy a atemorizar. No te turbes, no te atemorices, porque crees en Dios, porque creemos en Dios. No dejemos que nada, ninguna mala experiencia, ninguna pérdida sufrida, ninguna filosofía te robe de esas preciosas promesas que se te han sido dadas. Confía en Dios y no filtres las cosas a través de tus razonamientos. Si acaso tu razonamiento contradice la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es muy clara en Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te recargues en tu propio razonamiento. Así que debemos de confiar en Dios. Y sabes, el pecado del cristiano, el pecado más común o más grande del cristiano es cuando el cristiano deja de confiar en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te recargues en tus propios razonamientos. Amén. Confiamos en Dios, creemos su palabra, derribamos todo argumento que se quiere levantar y contradecir o desacreditar la palabra de Dios. Creemos en Dios, cuidamos nuestro corazón. Cuidamos nuestro corazón para que no entre cosas, filosofías, ideas o tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios ve y vamos a reaccionar de la manera correcta. Y no permitiremos que nada nos prive de las promesas que Dios ya nos ha dado. Amén. Confiamos en Dios. Amén. Permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por tu palabra y por cada persona, Señor, que está escuchando esta transmisión en línea. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara y tu palabra, Señor, es entendible, Dios. Y cada persona, Señor, que escuchó tu palabra, yo oro que tú le hayas ministrado y hablado a su corazón. Yo oro, Señor, que rechacen toda filosofía o forma de ver las cosas, que no los deja ver como tú ves las cosas. Que las promesas dadas a nosotros, Señor, las vivamos, las disfrutemos y así mucha gente sea bendecida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente, persona que me estás viendo. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Adiós. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy segura que Dios habló a tu vida. No olvides darle like para que no te pierdas de ninguna transmisión y comparte, hazlo ahora para que más personas sean bendecidas. Nos vemos pronto.